En 1989, el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez anunció medidas económicas conocidas como el paquetazo, un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que exigía ajustes macroeconómicos. Hubo recorte de gastos y aumento de las tarifas de los servicios públicos. Esto hizo que se iniciaran protestas en ciudades de Venezuela como Guarenas y Caracas. Estos sucesos dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y muchas pérdidas materiales. Sin embargo, posteriormente aparecieron fosas comunes donde se confirmaron 399 personas asesinadas. En Guarenas, Estado Miranda, un grupo grande de personas pertenecientes a los barrios marginales populares iniciaron una serie de disturbios en dicha ciudad a causa de las consecuencias mencionadas con anterioridad. Los disturbios principalmente se concentraron, primero en el saqueo de locales comerciales y segundo en la destrucción de maquinaria de transporte urbano. En Venezuela, el régimen normativo vigente durante los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1989 era la Constitución de la República de Venezuela de 1961. Esta protegía en el capítulo 3 los derechos individuales, como a la vida en el artículo 58 y a la libertad y seguridad personal en el artículo 60. En consecuencia, se decía que nadie podría ser preso o detenido a menos que fuera sorprendido infraganti cometiendo algún delito, y que nadie podría ser incomunicado ni sometido a la tortura o a otros procedimientos que causaran sufrimiento físico o moral. Sin embargo, a raíz de los hechos de violencia del Caracazo, el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia, emitió el decreto número 49 de fecha 28 de febrero del 89, mediante el cual se ordenaba la suspensión de estas garantías constitucionales, como la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio. El Estado de Venezuela violó el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además, no cumplió con informar a los demás estados partes de la Convención de la suspensión de garantías constitucionales. Así, las víctimas demandaron realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar y sancionar penalmente a los responsables. Querían que se adoptaran medidas para que los familiares de las víctimas recibieran una adecuada reparación, así como el pago de una justa indemnización compensatoria por los daños, incluyendo el daño moral. También que se entregaran los restos a los familiares de las víctimas y que se informara a la ciudadanía venezolana la lista oficial con los nombres y apellidos de las víctimas. De acuerdo con el periódico El Nacional, cuando el presidente Pérez llegó al Palacio de Miraflores, en Caracas, le ordenó al ministro de Defensa el despliegue militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de que se encomendó a fuerzas militares carentes de preparación para el control de una situación de desorden público, que debía haberse encomendado a la policía. Además, los cuerpos militares estaban compuestos por jóvenes traídos de otros pueblos que tenían entre 17 y 18 años, es decir, prácticamente desconocían por completo la ciudad. De acuerdo con los exámenes realizados a las víctimas, 65 de ellos fueron atacados con armas de fuego pertenecientes a las fuerzas militares venezolanas, quienes usaban armas de calibre 7.65. De acuerdo con la comisión, se declara que el accionar del Estado al suspender garantías de derechos fundamentales es legítima en tanto se declara un estado de emergencia. Sin embargo, el Estado debió haber creado nuevas garantías acordes a la situación. De igual forma, se establece que las fuerzas militares asesinaron a un grupo significativamente grande de personas después del Caracazo, dado que se encontró una fosa común llamada La Peste en uno de los cementerios de la ciudad. La Corte entonces encuentra al Estado venezolano culpable de los hechos sucedidos durante lo que se denominó el Caracazo. La decisión dictamina lo siguiente. Primero, el Estado de Venezuela reconoce los hechos que se le atribuyen en la demanda. Segundo, el Estado de Venezuela violó los derechos humanos adjudicados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y tercero, el Estado está obligado a seguir investigando los hechos a fondo con el fin de identificar, sancionar y procesar a los culpables. En la sentencia del 11 de noviembre de 1999, la Corte ordenó el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales conforme a la equidad. Los familiares de las personas víctimas de homicidio recibieron el pago de $15,000 estadounidenses y las víctimas sobrevivientes recibieron de $50,000 estadounidenses a $15,000 estadounidenses equitativamente. El Estado debió emprender una investigación para identificar a los responsables. También localizar, exhumar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas. Además, debió introducir en su legislación las reformas para alcanzar los cometidos y evitar que vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos del caso.
Pudimos encontrar en artículos periodísticos que, primero, el Estado venezolano otorgó $4.8 millones y en total fueron 148 cheques entregados. Segundo, ninguna persona de la policía o de las fuerzas militares ha sido judicializada como responsable por los hechos. Tercero, si bien varias familias recibieron los restos de sus seres queridos asesinados por el Estado durante el Caracazo, muchas de ellas o bien no han tenido respuesta por los desaparecidos o sus restos fueron arrojados a una fosa común llamada La Peste, ubicada en el cementerio sur de Caracas. Señoras, señores, muy buenas noches. Iniciamos nuestro programa de hoy. Esta semana el mundo entero volvió los ojos hacia Venezuela. Sorprendió por un enorme y repentino estallido social que causó varios centenares de muertos. Ejemplo de orden y democracia en nuestro continente, en ese país se vio de pronto envuelto en una ola de violencia que tras varios días mantiene varios puntos sin sofocar. 4.000 soldados de infantería, apoyados por tanquetas ligeras, fueron enviados por el gobierno. Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. Desde las primeras horas de la mañana, miles de venezolanos se congregan frente a los supermercados y tiendas de Caracas haciendo cola para comprar productos alimenticios. Esta es una situación totalmente nueva para la población de esta ciudad que casi nunca ha estado acostumbrada a hacer cola para comprar alimentos. Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador: maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo.